Bienvenidos a Vulnerabilidad, un podcast sobre gestión de riesgo y protección civil, tomando en cuenta que en cada vulnerabilidad podemos descubrir habilidades para la recuperación, adaptación y resiliencia. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión, Brenda Ledesma, Luis de Vives, Isaías Rodríguez, Mario Rojas y yo, Elia Luna, les vamos a presentar una serie de posibles soluciones al problema de escasez de agua en Monterrey, Nuevo León, por supuesto, desde un enfoque transdisciplinario. Cada integrante de este equipo tiene una formación académica distinta, lo que hace muy rico y trae como consecuencias que los enfoques y los intereses sean distintos para resolver una misma problemática. Brenda, por ejemplo, nos contribuyó con su amplio conocimiento en las leyes de derechos humanos. Luis contribuyó con sus conocimientos en finanzas y economía. Isaías, con sus conocimientos en gestión de recursos naturales y su interés en el impacto social. Mario contribuyó con su conocimiento en infraestructura y ordenamiento espacial, mientras que yo con el análisis estadístico y manejo de datos. Luis, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Claro, en el contenido de este trabajo incluye los 5 puntos modulares. El primero, se presentará la problemática sobre la escasez de agua en Monterrey. El segundo, se hablará de la logística que se ha utilizado para llegar a las posibles soluciones. En tercer lugar, se detallarán los elementos técnicos y sociales que están involucrados en esta problemática para así poder llegar al cuarto punto, que son las posibles alternativas de solución, para finalmente cerrar con las reflexiones del trabajo transdisciplinario que se llevó a cabo en el punto 5. Por otro lado, por favor, si me puedes apoyar, lo siguiente, mi estimado Mario. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Bien, pues la problemática a la que se enfrenta la ciudad de Monterrey es que es la tercera área metropolitana más poblada de México y se encuentra en el tercer estado que más aporta Producto Interno Bruto al país, llegando al 8% nacional. Monterrey específicamente se caracteriza por la presencia de empresas importantes, nacionales y transnacionales, lo que representa un gran flujo económico. Por ejemplo, de acuerdo con el INEGI en el 2022, la zona metropolitana de Monterrey llegó a facturar alrededor de $5,500 millones. Adelante, Isaías. Fíjate, Mario, que desde los inicios Monterrey ha sufrido y ha enfrentado crisis severas por el tema del agua, derivado desde su creación. De las más recientes es la que se da en 1980, donde la mitad de la población tuvo cortes constantes de agua durante todos los 12 meses del año. Y la de 2022, en la que 3 fuentes de agua tenían menos del 5% de su capacidad, es un tema demasiado crucial e importante para esta área de desarrollo, con lo que no se podían cubrir el abastecimiento que requiere la ciudad y el área metropolitana de aproximadamente 16,500 litros por segundo. Además, ¿qué creen? Del contexto geográfico de la zona de estudio, el cambio climático ha acentuado esta escasez de agua en Monterrey. El fenómeno de la Niña, además, se prolongó desde 2020 hasta la fecha, lo que ha provocado una baja en la temperatura de los mares, además vientos poco intensos y pocas precipitaciones. Entonces, esto ha impactado fuertemente a la población de la zona metropolitana de Monterrey, evitando así, obviamente, pues la captación de agua. Sí, la verdad es muy interesante lo que comentas. Podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla, donde es la fuente es la NASA, es una imagen satelital retomado por un reportaje de la BBC, hasta dónde llegó el tema del agua. Entonces te das cuenta, en julio del 2015, que tenía la presa estaba llena de agua, tenía sus reservas adecuadas para poder suministrar, y te das cuenta, a julio de 2022, ya con el fenómeno que mencionas,
queda el 5% del embalse, la capacidad del embalse, por lo que hay una escasez total. Por lo que podemos resumir que el 80% que consume el agua se destina en el riego, que es para la agricultura, actividades de agricultura, específicamente en toda la zona metropolitana, que consume dicha actividad cerca del 70% del agua potable, de donde se sabe que el 50% del agua se desperdicia por fugas de tuberías, por lo que el consumo y el desperdicio del agua no es tan significativo en la industria o en el consumo de hogares, sino en la distribución y el uso del agua en las actividades de agricultura. Luis. Sí, claro. Para esto, la logística aplicada para las posibles soluciones fue la siguiente. Primero, se realizó un diagnóstico de la infraestructura hidráulica y se hizo una revisión del consumo de agua, las fuentes de extracción y los registros de concesiones privadas, esto con la finalidad de que el equipo pudiera partir de datos duros para proponer potenciales soluciones. Para segundo paso, lo que hicimos fue un breve diagnóstico sobre la planificación urbana de Monterrey y la zona metropolitana. Ahí se encontró que la ciudad pues no tuvo en realidad mucha planeación urbana ni pensada en los habitantes. Más bien, desde sus inicios fue como enfocada a los intereses de los empresarios, a sus caprichos, lo que provocó un crecimiento desmedido, poco planeado y que trae como consecuencia una pobre planeación hidráulica. En este punto se identificó la importancia de la existencia de un plan de ordenamiento territorial que se respetara. ¿Qué vamos a ver como tercer punto, Mario? Bien, el tercer punto o el tercer paso, se realizó un diagnóstico ambiental y desde luego forestal para poder englobar la solución de una forma más integral, en el cual se identificó el cambio constante de uso de suelo. Esto es importante. Y también se está observando que se sustituyen los bosques por plantaciones agrícolas y agropecuarias, que son los agentes los cuales están utilizando más agua de la que hay, de la que está disponible. Todo esto trae como consecuencia que haya pocas zonas de recarga. Finalmente, se hizo un diagnóstico socioespacial donde se identificó la vulnerabilidad presente, los procesos y las causas de fondo, así como procesos dinámicos que intervienen en el crecimiento de la zona metropolitana de Monterrey. Y como consecuencia nos encontramos la vulnerabilidad. ¿Y qué creen? Otro punto que es muy importante tomar en cuenta son los elementos técnicos y sociales involucrados, es decir, los factores que inciden de maneras directa o indirecta en el impacto de escasez de agua de la región. Y bueno, como primer punto, se detectó un crecimiento desmedido sin planeación urbana ni planeación hidráulica, lo que nos lleva a una vulnerabilidad del tipo urbana. Sí, es correcto. El segundo punto, que va muy de la mano con lo que tú mencionas con el tema de la vulnerabilidad urbana, es el uso irracional de los recursos naturales, que trae como consecuencia una vulnerabilidad ambiental muy fuerte. Y esto te lleva a que lo que mencionaba Mario, ¿no? La segregación socioespacial. La ciudad de Monterrey, las diferencias sociales son muy marcadas entre los ricos y los pobres. El acceso a los diversos servicios también es diferenciado, por lo que en algunas zonas habitan personas con pocos recursos que son significativamente más vulnerables que en las zonas donde viven personas con una posición socioeconómica muy favorable, muy adecuada. Es decir, que existe una vulnerabilidad socioeconómica muy marcada en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y de estas posibles soluciones, a continuación enumeramos 5 posibles soluciones o potenciales soluciones. La primera, que está basada en la naturaleza, o sea, en la recuperación de suelos, la recuperación de los bosques de galerías, la recuperación de selvas, dando la oportunidad a que el ciclo del agua se complete y nos permita tener una potencial solución al problema que estamos viviendo actualmente. Y otra posible solución es ella, si me permites, pues es la construcción de viviendas sustentables dentro de este desarrollo sostenible que tengan como prioridad el cuidado del agua. Obviamente tendrían que haber ciertas normativas y políticas públicas claras y eficientes que favorezcan su reutilización del agua. Por ejemplo, estableciendo reglas y estímulos
para que los nuevos desarrollos inmobiliarios introduzcan e implementen factores tecnológicos que reduzcan el consumo del agua, como los pozos de absorción para reutilizar la misma. Y otra alternativa, obviamente al hablar de estas viviendas sustentables, es que Monterrey está preparado para un plan de vivienda sustentable y la clave está en encontrar el equilibrio entre el desarrollo sostenible, el urbano y el económico, buscando acciones que prioricen al ciudadano sin dejar de lado la competitividad y el impulso al sector de las viviendas. Claro, todas estas soluciones, las cuales estamos platicando, es necesario complementarlas desde el punto de vista de una infraestructura urbana resiliente. Se requiere, desde luego, sustituir mucha infraestructura la cual no es adecuada, la cual ya su tiempo de vida útil pasó, por redes hidráulicas eficientes para evitar pérdidas como las que estamos viendo, que son demasiado altas del agua que se vuelve a filtrar al subsuelo. Y de esta manera, con una infraestructura resiliente, enseñamos o generamos una especie de cultura resiliente para la población. Además, como ya lo había mencionado Isaías, pues como ya se detectó que hay demasiada agua que se consume en la agricultura, pues se propone un cambio en las técnicas de riego en favor del cuidado del agua, ¿no? Como puede ser el riego por goteo, la hidroponía o hay otras técnicas. Esta propuesta es justo porque estas técnicas ofrecen más o menos una eficiencia del 95 al 100%, ¿no? de aprovechamiento de agua. Inicialmente no se propone un cambio en la producción de la agricultura, o sea, un cambio, porque eso tendría afectaciones muy fuertes económicas, ¿no? Para la población y en general para el Estado, incluso para el país. Sí, más bien lo que se propone es una inversión por parte del Estado que incentive el cambio en el sistema de riego con prioridad en Montemorelos, porque se identificó que este municipio consume casi el 80% de toda el agua usada en agricultura, lo que representa más del 60% del agua usada del agua que se usa en el estado, ¿no? Y ahí podemos asegurar la disponibilidad del agua en Monterrey y la zona metropolitana. Y bueno, finalmente se identificó que es indispensable desarrollar mejores políticas y reglamentos que garanticen que se respete el derecho humano al agua, donde se dé prioridad al consumo humano en beneficio de la salud. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y además que el Estado debe garantizar este derecho. Lo anterior significa que todas las personas tenemos derecho al agua. Sin embargo, la disponibilidad, la gestión y la distribución de esta, pues muchas veces se encuentra lejos de tal objetivo. Algunas de las acciones establecidas por el Estado de Monterrey, de Nuevo León, es que la Comisión Nacional de Agua tenga la disponibilidad de todas las aguas concesionadas en Monterrey y en la zona metropolitana para uso diverso. La comisión también iba a poder celebrar convenios de concertación con los concesionarios y de coordinación con las autoridades locales. Pero bueno, el agua, sabemos, y ya lo mencioné, es un derecho humano y no una mercancía, por lo que se debe pensar en el cumplimiento de sus acciones propuestas, ya que es el Estado quien debe garantizar este vital líquido. Sí, muy interesante los puntos que los compañeros nos han otorgado, nos han dado una visión totalmente diferente, actores sociales que intervienen en la problemática, y como último punto, reflexiones acerca del grupo que se formó con visiones, patrones, con objetivos, con experiencias que nos hace que seamos un grupo transdisciplinar, y eso nos permite obtener puntos de vista desde fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este caso, pues se identificaron fortalezas que tuvo este equipo, ¿no? Como la visión de tener múltiples disciplinas. La formación diversa de este equipo permite visualizar el problema desde distintas aristas, desde distintos enfoques, es decir, desde que va en la normatividad, las finanzas, las diversas ingenierías,
Esto no nos dio un panorama más amplio de lo que cada uno podía haber logrado individualmente, ¿no? Te hace ver y tener un poquito más allá de lo que tú puedes pensar. Cuando tú debates entre todos y el perfil que te permite balancear sobre esos datos duros que tú puedes analizar de cierta manera, facilita que ese trabajo se pueda medir, que se pueda llegar a un objetivo de lo que se pueda plantear. Esto nos lleva a que se pueda evaluar de forma cuantitativa, pero sin embargo existe una transdisciplina que nos permita lograr que para tomar en cuenta a la población también tenemos que evaluarlo, ¿sí?, de forma cualitativa, para que tengamos ese enfoque mixto de resultados y podemos llegar a buen puerto. Claro, y también es importante resaltar, Isaías y amigos, que fuimos descubriendo en este equipo transdisciplinar, en este ejercicio, que también se observaron debilidades. Una de ellas, para poder darle el tratamiento correspondiente a este problema, es que nos hace falta una visión y conocimiento de la política del Estado de Nuevo León, un conocimiento profundo, porque no conocemos a fondo las políticas relativas al agua. Como no vivimos en Monterrey, no conocemos esas causas de fondo y los procesos dinámicos como un proceso territorial y proceso social. Por lo tanto, aunque pusimos mucho énfasis en investigar lo que nos corresponde, nuestras soluciones pudieran no ser las mejores para las personas que ahí habitan. Por lo tanto, es necesario el diseño participativo en el cual se involucre a las personas afectadas. Y también, por otro lado, vemos la parte de las oportunidades, donde se tienen que crear alternativas de solución que contemplan la mayoría de las problemáticas en torno a la escasez del agua. Sabemos que el perfil educativo de cada integrante permite que la investigación sobre la problemática y las soluciones que contemplan un panorama más amplio sobre dicho problema y su impacto social. Gracias, Luis. Y bueno, como amenazas, tenemos el interés político, la idiosincrasia de los regios, ¿no? Nosotros no somos de ese lugar. No existe una solución perfecta. Esto es, no tenemos contacto nosotros directo con el gobierno de Monterrey, de tal suerte que pues va a ser muy difícil que nuestra propuesta de soluciones pues se puedan llevar a cabo. Agradecemos mucho su atención y esperamos que hayamos aclarado un poco esta problemática sobre Monterrey, que se hayan presentado claramente estas soluciones posibles para una problemática tan grave que está teniendo Monterrey en este momento. Y además, que se haya visto la importancia del trabajo transdisciplinario. Las soluciones que se generaron a partir de este trabajo, pues consideran un panorama mucho más amplio. Y queda evidente que el trabajo en equipo siempre es mejor que el individual. Hasta la próxima.